¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a una clase más de historia. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bienvenidos, ¿eh? Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Y pues arrancamos nuestra clase, ¿bien, chicos? Tenemos un tema muy bonito. ¿Qué tal, Miss Leticia? ¿Cómo está? Muy buenos días también con usted. Tenemos un tema muy bonito, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca, pues, de lo que viene a ser el gobierno del presidente Odría. Vamos a hablar también de lo que fue pues la parte del gobierno de, de Prado Ugarteche, ¿no? Vamos a hablar de Belaúnde, ¿no? Y vamos a dejar el panorama todo listo para que se dé lo que nosotros conocemos en historia como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? La próxima semana vamos a tener un tema un poquito extenso. Hoy día creo que es nuestra penúltima clase, ¿no, chicos? Es nuestra penúltima clase, ¿no? Todavía nos falta una clasita más, ¿no? Sí, bien, chicos, no me voy, ya estaba estaba listando pues mi discurso de despedida, todavía nos queda una más, ¿no? Bien, chicos, ¿cómo está? ¿Qué tal, chicos? Con cada uno de ustedes, bienvenidos. Bien, chicos, a ver, quiero hacerle una pregunta previamente a esto, chicos. ¿Alguien recuerda cómo surgió el tercer militarismo? ¿Recuerdan, chicos, cómo surgió el tercer militarismo? ¿Sí, chicos, se acuerdan? Ya, bien, un golpe de Estado, bien, excelente. ¿A quién le dieron golpe de Estado? ¿Nadie se acuerda? A Leguía, claro, muy bien, chicos, claro. Le dieron golpe, estaba Leguía, ¿verdad? Ujú, a Leguía. A ver, recuerden por favor, muchachos, de que Leguía había pues gobernado durante 11 años, ¿no? Gobierno largo, ¿no? De 11 años, ¿no? Que había desgastado también, ¿no? Y Leguía dependía de qué. ¿De qué dependía el gobierno de Leguía, chicos? ¿Cuál era la dependencia del gobierno de Leguía? ¿Se acuerdan? No, nadie no se acuerda, muy bien, no se preocupen. Recuerden, chicos, que el gobierno de Leguía finalizó con, perdón, dependía de los préstamos norteamericanos. O sea, Leguía dependía de Estados Unidos. ¿Y qué le pasó a Estados Unidos? El crack, claro, muy bien. El crack del 29, muchachos, afectó pues duramente pues la economía norteamericana, las obras se paralizaron y se dio el golpe y se dio la crisis también en Perú, ¿no? Con esto, muchachos, pues Leguía perdió poder, perdió influencia y le van a dar golpe de Estado a Sánchez Cerro, ¿no? Ahí recuerdo un poco sobre ¿Alguien recuerda, chicos, qué fue el gobierno de Sánchez Cerro? ¿Cómo fue el gobierno de Sánchez Cerro? ¿Recuerdan, chicos? ¿Nadie recuerda? No se preocupen. Si no recuerdan, yo les hago acordar. Ujú.
Claro, él persiguió sus opositores políticos, muy bien, recuerden que aprobó la ley, ¿no? La ley de emergencia, ¿no? Donde persiguió al APRA, ¿no? Pero recuerden que Sánchez Cerro llegó al poder, chicos, ¿bien? Recuerden de que Sánchez Cerro llegó al poder y Sánchez Cerro puso una junta militar, ¿no? Luego renunció a la junta para poder postular, ¿no? Y al final, o sea, no, él dio golpe de Estado, o sea, llegó por golpe de Estado, pero luego convocó elecciones. Recuerden que en el 31 convoca elecciones y esas elecciones la gana Sánchez Cerro y su competidor fue Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? Víctor Raúl Ayala Torre no acepta esta derrota y dice pues de que él se declara presidente moral del Perú, ¿no? Bien, chicos. Entonces, todo esto trae consigo pues hubo veto tenso, ¿no? Pasó el famoso año de la barbarie, ¿no? Donde pues el presidente Sánchez Cerro va con todo contra el APRA, ¿no? ¿Qué pasó con el APRA? ¿Qué pasó con el APRA, chicos? El APRA tomó el cuartel O'Donovan, ¿no? Cuartel O'Donovan, y el APRA, cuando toma el cuartel O'Donovan, ¿no? Hubo un enfrentamiento duro que, con, con las fuerzas del orden, ¿no? Un enfrentamiento que dice, pues, de que terminó con la muerte de 400 apristas, ¿no? Los propios apristas escriben un libro donde hablan, pues, de que fusilaron a 400 de ellos, ¿no? O sea, fue el año de la barbarie, fue un momento duro, ¿no? Y Sánchez Cerro se peleó con todo el mundo, chicos, ¿ah? Se peleó con todo el mundo, hubo disputas con todo el mundo, se peleó con la iglesia, se peleó con los civiles, se peleó con la cúpula militar, ¿no? Se peleó con el APRA, se peleó con los socialistas, ¿no? Entonces, esto hizo de que al final y al cabo Sánchez Cerro termine siendo asesinado, ¿no? A Sánchez Cerro lo matan, recuerden, en el hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Le disparan. Una de las muertes que quedó, pues, sin resolver, ¿no? En el Perú. ¿Ok? Muerto Sánchez Cerro asume Oscar R. Benavides y yo dije que Oscar R. Benavides tenía una particularidad, ¿no? Él gobierna y en ese gobierno siempre inició pues una guerra mundial, ¿no? Gobernó, claro, gobernó en el 14 y comenzó la Primera Guerra Mundial y gobierna por segunda vez hasta el 39 y en el 39 comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero felizmente no gobernó una vez más, ¿no? Bien, chicos, entonces de esta manera, el gobierno de Oscar R. Benavides supuestamente iba a gobernar solamente hasta el 36, ¿no? Que le correspondía a Sánchez Cerro porque él fue elegido en el 31. En la Constitución de 1920 decía que el presidente solamente duraba 5 años, así que él tenía que gobernar hasta el 36. Recuerden que recién la Constitución del 33 menciona que la presidencia son 6 años. ¿Bien? Entonces, pero en el 36 se convocan elecciones y gana Eguiguren. No recuerdo su nombre. Eguiguren, muchachos, gana las elecciones, pero hay un problema con Eguiguren. Eguiguren había ganado, pero se le acusa pues de haber llegado al poder con el apoyo aprista, ¿no? Y el APRA, obviamente, en esa época se encontraba, se encontraba eh, perseguida, ¿no? No era ilegal el APRA. Razón por la cual al no ser permitido el APRA, lo que va a pasar, chicos, es de que la candidatura de Iguren va a ser desconocida y Oscar Benavides va a gobernar un tiempo más, ¿no? Bien, muchachos, ahí estamos. Y bueno, Oscar Benavides finaliza su gobierno en el 39 y se va a convocar elecciones, ¿bien, chicos? Y va a iniciar la famosa Primavera Democrática. Pregunta, chicos, ¿qué es la Primavera Democrática o por qué se le llama Primavera Democrática? Claro, porque hay cierta tolerancia. ¿Al 100%? No, chicos, al 100% no hay, ¿no? No hay al 100% tolerancia, ¿no?
Profe, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es de que obviamente el APRA todavía está, el APRA va a negociar, pues chicos. O sea, el APRA va a negociar. Qué significa eso? Significa que, claro, el APRA es ilegal, ¿no? Porque el APRA, ¿alguien recuerda dónde fue fundado el APRA? En México, güey. Y según la Constitución del 33, los partidos con influencia extranjera no podían postular. Eso quiere decir que no podía postular ni el APRA ni el Partido Socialista, porque el APRA había sido fundado en México y el Partido Socialista tenía influencia de Rusia, pues no, la Revolución Rusa. Entonces, aquí el APRA negocia, pues no va a negociar. Pero chicos, ¿quiénes votaban nada más en esta época? Claro, solamente votaban los alfabetos, muy bien. ¿Y quiénes eran los alfabetos? Los alfabetos eran la gente que tenía estudios, ¿verdad? Y pues en ese marco, gran cantidad de ellos era el APRA, bueno. El APRA tenía gente profesional, ¿no? No, yo no solamente la élite, Andrea. No, no solamente la élite. También estaba ya la gente de la clase media, ¿no? Claro, en un comienzo sí era la élite, pues, ¿no? A inicio del siglo, la élite nada más eran los que tenían, pues, el acceso a la educación, ¿no? Pero ya para este momento, no solamente la élite, sino también la clase media, ¿no? Y la clase media era gente que, este, la gente, muchachos, la gente de la clase media, ¿no? Era gente, bueno, era hijos de obreros, ¿no? ¿Eh? Era hijo de obreros, ¿no? Bien, chicos. Y pues el APRA tenía muchos de ellos, ¿no? Entonces el APRA, para poder llegar al poder, tú tenías que negociar con el APRA. Tenías que negociar con el APRA, ¿no? Y el Pedro Garteche hace eso, ¿no? Chicos, este apellido Prado, ¿ya se ha escuchado anteriormente? ¿Dónde lo has escuchado? ¿Quién? ¿Quién era un Prado reconocido? ¿Quién era un Prado así que tú? María Ignacio Prado, muy bien, claro. Mariano Ignacio Prado, excelente. Y Mariano Ignacio Prado, muchachos, ¿qué es lo que decía? O sea, bueno, ¿qué fue lo que hizo Mariano Ignacio Prado, chicos? Claro, fue el presidente del Perú en plena guerra, pues claro. Y quedó en plena guerra con Chile, ¿verdad? Y que generó, pues, obviamente un malestar, ¿no? Pero miren, chicos, él va a gobernar ahora, su hijo, ¿no? Manuel Prado Garteche. ¿Eh? Él va a gobernar el país, ¿no? Y pues, muchachos, su gobierno no va a ser tan negativo, ¿ah? O sea, no va a ser malo en realidad. Y no va a ser malo, muchachos, porque el gobierno, muchachos, de Prado, ¿no? El gobierno de Prado Garteche, está caracterizado, ¿no? Está caracterizado claro, por por unos años de mucho movimiento a nivel internacional, ¿no? ¿Qué se da aquí, chicos? Mira, mira las fechas del gobierno de Prado. ¿Qué ocurre ahí?
Claro, la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, chicos, excelente. Y pregunta, ¿al Perú le conviene la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Sí, depende, ¿no? O sea, al Perú le va a favorecer la Segunda Guerra Mundial sobre todo por las exportaciones, ¿no? O sea, se va a exportar la materia prima, ¿no? Bien, chicos. Ahora, el Perú va a ser un exportador de materia prima, chicos, importante, ¿no? Va a ser un exportador importante de materia prima, ¿no? Se va a comenzar a dar la exportación, ¿no? Y eso va a generar un ingreso de divisas importante para el Perú, ¿no? ¿No? Bien, van a aumentar las exportaciones, ¿no? Eso va a ser, eso genera, pues, un indicador positivo para el Perú, ¿no? El Perú va a comenzar a crear también corporaciones de desarrollo. Aquí inicia un protocolo o una política llamada la política EASY. ¿Han escuchado, chicos, la política EASY? Ujú. ¿No? La política EASY es la política de industrialización por sustitución de importaciones. Claro, cuando hay guerra, cuando hay una guerra mundial, ¿no? Los mercados van a estar un poco cerrados, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden de que los países que van a pelear en la guerra, o los países que van a estar en la guerra, pues van a cerrar un poco sus mercados, ¿no? Y al cerrar un poco los mercados, ¿no? Porque están concentrados en la guerra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no? Alemania, ¿no? Y todo lo demás, pues, no van a llegar tantas las importaciones de los recursos que tenía el Perú. Entonces, lo que se recomienda es que se traigan, ¿no? Exportaciones de materia, perdón, se industrialice para producir aquello que antes importaban, ¿no? Obviamente en cosas muy puntuales, ¿no? Y también se va a desarrollar en las corporaciones de desarrollo, ¿no? Acá aparece Corpa, por ejemplo, ¿no? La Corporación del Río Santa también, ¿no? Bien, bien, chicos. Ahora, pregunta, chicos, ¿en qué bando va a estar el Perú? ¿A qué bando va a apoyar el Perú? ¿A qué bando va a apoyar, chicos? ¿Al bando de los aliados o al bando del Entente? Perdón, de las potencias del eje. Del eje. ¿A quiénes van a apoyar? Chicos, ¿a quién apoya? Claro, muy bien. Va a apoyar, chicos, a los aliados, ¿no? O sea, Perú no es que le declara la guerra. Hay alguna gente un poco tendenciosa, ¿no? Que dice, Perú le declaró Perú, yo he visto que hay gente en videos que dice, Perú ha sido el único país que le dijo no a Hitler, ¿no? Que hizo temblar a Hitler, dice, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que Perú participó en los Juegos Olímpicos y le ganó la selección de fútbol de Perú, le ganó a Austria, ¿no? Y luego, pues, por alguna razón, se pidió que se repitiera el partido, ¿no? Y obviamente la selección peruana dijo que no, desistió, pues, y se retiró, ¿no? Dejando un poco haciendo como una protesta, ¿no? Y la gente dice que por eso él dice, ¿no? Perú fue el único que le dijo no a Hitler, que hizo temblar al fascismo. Y eso me parece algo exagerado, pues, ¿no? ¿Tú crees que Hitler decía, no, Perú, por favor, no me humilles, ¿no? Pero tú crees que Hitler, no, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Perú se retiró de los Juegos Olímpicos, no puede ser. ¿No? El Blitzkrieg va a caer, ¿no? La Operación León Dormido.
el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Va a caer, ¿no? Todos mis planes, ¿no? Del pangermanismo va a caer porque Perú me ha dicho que no va a jugar de nuevo con Austria, ¿no? Eso, chicos, es obviamente pues una exageración, ¿no? Pero Perú sí tuvo gestos para los aliados, ¿no? Por ejemplo, expulsó a los japoneses. Muchos migrantes de Alemania llegaron al Perú y también le quitó el banco italiano a los italianos y ahí se crea el BCP, ¿no? El BCP, el famoso BCP. Entonces, tuvo gestos, ¿no? Tuvo gestos. O sea, no es que el Perú haya peleado la guerra tampoco, no seas malo tampoco. ¿Ah? Pero sí tuvo algunos gestos, ¿no? Donde demostró hacia qué bando iba, ¿no? Y obviamente Estados Unidos, iba a ir al bando de Estados Unidos, pues, ¿no? Al bando en el que se encontraban los norteamericanos, pues, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ahora, Perú va a tener su propia guerra en este periodo, bien, chicos. Va a tener su propia, ¿no? En este caso, muchachos, en este caso, el... hay un país que siempre nos ha hecho la guerra, chicos. ¿Quién es ese país? Bien, chicos, Ecuador, ¿verdad? Ecuador tiene un sueño, pues, ¿no? ¿Cuál es el sueño de Ecuador, chicos? ¿Cuál es el sueño, así que no deja descansar a los ecuatorianos? Claro, Jaén y Maynas, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Qué te brinda eso? ¿Alguien sabe qué es lo que te brinda, chicos? Yo te digo qué te brinda, chicos. Lo que te brinda, muchachos, la salida de Jaén y Maynas es el ingreso al río Amazonas. Por esa razón, chicos, es de que ellos quieren y han anhelado siempre la tumba de Jaén y Maynas, ¿no? Entonces, aquí se va a dar el enfrentamiento, ¿no? Perú va a tener unas cuantas escaramuzas con Ecuador y lo vamos a derrotar en la batalla de Zarumilla. En la batalla de Zarumilla, muchachos, el Perú gana esta batalla importante, pero hay algo más en esto, ¿no? Y esto adicional que se tiene es que acá se da el sacrificio de Quiñones, de Abelardo Quiñones, ¿eh, chicos? ¿Qué es lo que hizo Quiñones? ¿Qué fue lo que hizo Quiñones, chicos? ¿Alguien sabe? Se estrelló muy bien. ¿Se estrelló en qué? O sea, él agarró, chicos, y claro, su nave, ¿no? La termina estrellando contra una base ecuatoriana, ¿no? Lo que lo hace, pues, como si fuese un kamikaze, ¿no? Y pues ganó el respeto de la gente, ¿no? El recuerdo también de la gente, por eso Quiñones es un personaje muy querido, ¿no? Bien, ahora se firma el protocolo de paz, ¿no? Amistad y límites de Río de Janeiro, con Brasil como garante, ¿no? Y recuérdate que el ganador, el que lideró esas tropas fue Eloy Ureta, ¿no? Eloy Ureta fue importante en eso, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos, ahí está. Ahora,
Durante esta época, muchachos, se realizó un censo. Ujú. Un censo, el censo de la década del 40. ¿Y alguien sabe cuánta gente había en el Perú en la época del 40, chicos? No, menos, menos. Sí, había un poquito más de 6 millones, chicos, ¿ah? Había un poquito más, chicos, de 6 millones. Esta gente, chicos, o sea, quiere decir que en 80 años nos hemos multiplicado por más de 5, ¿ah? Tipo cuy, chicos, ¿ah? Una cosa pero espectacular. Entonces, ¿qué pasaba? El Perú ya empezaba a tener ciertas obras públicas en la capital, ¿no? Empezaba pues a tener algunas infraestructuras de salud importantes en la capital, en las ciudades de la costa, ¿no? Pero todavía la gente mayoritariamente vivía en la sierra. O sea, en la década del 40, el análisis que se hace con el censo del 40 es de que en el Perú la mayoría de gente vive en la sierra todavía. ¿Bien? En la costa ha aumentado la población, sí, pero todavía viven en la sierra. Es un dato importante para que puedas ver que la década siguiente la migración va a generar pues un cambio completo en esa estructura, ¿no? Porque en la década siguiente la gente va a vivir principalmente en la costa, ¿no? Bien, chicos. Ahora, Pro Garteche entonces es un presidente que se vio beneficiado con la guerra, el aumento de divisas, ¿no? Y pudo hacer sus obras, ¿no? Y esto le dio cierta estabilidad, por eso es que Prado Garteche en su primer gobierno finaliza sus 6 años de mandato, ¿no? Ahora, se convocan elecciones, y en esas elecciones, chicos, va a aparecer Eloy Ureta, que como te dije hace un rato era el líder, pues, de los militares, y su presencia generaba como que una especie de recuerdo militar, ¿no? De recuerdo del militarismo, ¿no? Que un poquito que asustaba a ciertos sectores de la población, sobre todo la oligarquía. No, perdón, la oligarquía apoyaba a los militares. Ujú. Y muchachos, ahí también pues aparece la figura de bueno, un presidente, muchachos, un presidente bueno, un candidato, mejor dicho, que todavía no era presidente, que traía consigo cierta, eh, cierta preocupación. ¿Por qué? Porque Bustamante no tenía un partido, Bustamante. O sea, Bustamante era un candidato que no tenía partido. Ahora, profe, ¿por qué eso es negativo? Porque todos deben tener un partido, muchachos. Porque si tú no tienes un partido, lo que va a generar es de que tengas dificultades cuando llegues al poder, porque necesitas gobernabilidad sí o sí para poder en este caso obtener el gobierno, ¿no? O sea, necesitas parlamentarios sí o sí para poder gobernar. Si no tienes parlamentarios, va a ser complicado. Y eso fue lo que le pasó a Bustamante, ¿no? ¿Saben a quién me hace recordar Bustamante, chicos? Bustamante me hace recordar mucho a PPK. A PPK me hace recordar. ¿Se acuerdan de PPK o no? PPK, chicos, llegó a la presidencia, ¿verdad? Pregunta. ¿Tenía mayoría en el Congreso o no? No. ¿Y qué le pasó al PPK? El PPK lo terminan vacando, pues, ¿no?
A PPK, chicos, lo terminan vacando, ¿ah? A PPK, chicos, terminan vacando, y lo mismo va a pasar acá, pues, ¿no? Bien, muchachos, el gobierno, muchachos, el gobierno de Bustamante va a ser similar. Se van a unir una serie de partidos, se van a unir una serie de partidos, chicos, contrarios, pues, a la oligarquía, al tema de los militares, ¿no? Y se van a unir, chicos, por una sencilla razón, ¿no? O sea, lo que ellos buscan, lo que ellos quieren es evitar, ¿no? Por todos lados, o por cualquier medio, ¿no? Lo que ellos quieren es evitar por todos lados, por cualquier medio, chicos, que llegue al poder la oligarquía otra vez, ¿no? Razón por la cual, muchachos, razón por la cual, pues, lo que va a ocurrir es de que estos partidos se unen para poder tomar ¿no? Para poder, llegar al poder, ¿no? Y bueno, va a pasar lo mismo que pasó con PPK, ¿no? Cuando lleguen al poder se van a partir, ¿no? Y Bustamante, chicos, es un presidente que académicamente no se le puede discutir nada, ¿ah? Era bueno. Era abogado, ¿no? Ujú. Sí, claro, claro, claro que sí, Andrés, ¿no? Él contó con el apoyo del APA principalmente, que era el que más votos movía, ¿no? Bien, pero cuando estén en el poder, ¿no? Estos partidos van a jugar por ellos, pues, ¿no? Y no tanto por el Fredena, ¿no? No tanto por el partido de Bustamante. Y va a perder poder, pues, ¿no? No va a ser va a ser una democracia endeble, ¿no? Una democracia débil en realidad, ¿no? Que no va a generar tanta gubernabilidad, ¿no? Algo importante que se probó acá, chicos, fue la ley de las 200 millas. Debe ser el legado más grande de Bustamante, porque de ahí van a ser el boom del guano, o sea, Perú va a ser soberano sobre el mar, que esto va a ser importante, porque luego, muchachos, cuando llegue pues la bonanza del marina, ¿no? Del boom de la pesca, Perú va a tener pues ingresos, ¿no? Muy recurrentes. Otro punto importante de Bustamante, chicos, a pesar que su gobierno fue chiquito nada más, porque recuerda que gobernó 3 años, fue la ley de Yanaconaje. ¿Vale? ¿Recuerdan qué, chicos, qué es el Yanaconaje? A ver, ¿qué era el Yanaconaje, chicos? Muy bien, trabajo gratuito, muy bien. Excelente, chicos, trabajo gratuito. Entonces, ¿todavía había Yanaconaje en el siglo XX? Sí, sí había, pues, sobre todo en el campesinado, ¿no? En la gente que vivía, pues, en la gente de la sierra, ¿no? Entonces, lo que busca Bustamante es eliminar, pues, el yanaconaje, ¿no? Ya con la ley de yanaconaje busca que cualquier trabajador tenga ingresos, ¿no? Y evitar así, pues, lo que se está dando, ¿no? Bien, bien, chicos. A ver, el gobierno de Bustamante va a sufrir el intento de golpe de Estado del APRA. El APRA va a intentar, pues, darle golpe, ¿no? A Bustamante. Bustamante no se permite eso, ¿no? Y, bueno, pero ya generaba, chicos, un problema, pues, ¿no? Porque si el APRA te había querido dar golpe de Estado, o sea, el APRA era un peligro, entonces. Y si Bustamante seguía siendo, pues, un partido, si Bustamante seguía siendo pues un presidente débil, un presidente que negociaba, pero que el APRA lo veía que le podía tomar el poder en cualquier momento, pues no daba seguridad, ¿no? Entonces lo que van a hacer, chicos, es agarrar y darle el golpe, ¿no? Entonces la oligarquía, junto con los militares, van a perpetuar el golpe, ¿no? En el famoso movimiento restaurador, ¿no?
liderado por Odría, ¿no? Odría va a dar el golpe desde Arequipa, ¿bien? Y pues va a acabar el gobierno de Bustamante, ¿no? Y Odría, muchachos, llega al poder, ¿no? ¿Mm? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Lo que pasa es que el APRA quería el poder. El APRA quería el poder, Andrés. O sea, una cosa es que yo negocie contigo por votos y te doy ciertas libertades políticas y otra diferente es de que tú quieras el poder, ¿no? No te preocupes. Muy bien, chicos. Entonces, el APRA era un peligro. Ah, chicos, cuando el APRA intenta dar el golpe de Estado, este motín aprista, la prensa titulaba, ¿no? Terroristas apristas, ¿no? Intentaron dar un golpe. O sea, el APRA era tildado de terrorista en esa época. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que el APRA en esa época no era tan democrático que digamos. El APRA no veía con buenos ojos pues llegar al poder mediante un golpe, ¿no? Es por esa razón que al APRA lo tildaban de terrorista, ¿eh? Ahora, además también cuando le dan el golpe a Bustamante, alguna prensa titulaba Triunfó la revolución patriótica, decía, ¿no? Liderada por Odría. Y ponían El Perú ha vuelto a la normalidad. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué deduces de ahí? Chicos, no, eso quiere decir, chicos, que la prensa estaba a favor del golpe, pues. O sea, que había un sector de la prensa que estaba a favor del golpe. Ujú. Bien, chicos, es así. Ujú. Y bueno, muchachos, entra a gobernar, pues, Odría, ¿no? Otra vez un gobierno militar, una dictadura, obviamente, porque en el gobierno de Odría, muchachos, no hay libertad, no hay congreso, hay como una serie de gobiernos, pues, de corte totalitario, ¿no? Es un gobierno de esta forma. Tenía un lema, ¿no? Salud, educación y trabajo, chicos. Un lema así para que lo recuerden, ¿no? A Odría, ¿no? Y Odría, pues, muchachos, Odría va a aplicar, pues, un gobierno que tiene dos etapas. La primera etapa es la etapa del golpe de Estado, ¿no? Eso se llama el gobierno de facto, ¿no? Que fue generado por un golpe de Estado. Y la otra, pues, es el gobierno, y la otra, chicos, es el gobierno, constitucional, que es un gobierno, pues, dado que es un gobierno brindado, chicos, por el tema de las elecciones. O sea, Odría primero da el golpe de Estado, chicos. A ver, eso quiero que lo tengas claro. Da el golpe de Estado, convoca una junta militar, que era normal. Pero los militares querían reconocer su gobierno? Porque claro, el militar no quería ser un presidente de facto, no quería ser un presidente por golpe. Entonces los militares agarran y hacen una maniobra, ¿para qué? Para poder convocar elecciones. Esa maniobra, chicos, de convocatoria de elecciones, ¿no? Esa maniobra de convocatoria de elecciones es una jugada, en realidad. Sánchez Cerro hizo lo mismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos, Sánchez Cerro? Sánchez Cerro hizo lo mismo, ¿verdad?
Claro, Sánchez Cerro hizo lo mismo. Sánchez Cerro convocó una junta militar, la cual él presidía, quiso convocar elecciones donde él iba a ser candidato y pues para eso tuvo que renunciar, ¿no? A la junta. Y lo mismo va a ser este Odría. Odría va a hacer la famosa bajada al llano. Renuncia a la presidencia, ¿no? Entrega la presidencia, chicos, y ahí, muchachos, postula, ¿no? Ahora, había un candidato opositor a Odría que podríamos decir, se convierte en una amenaza, ¿no? Y lo que va a hacer Odría es terminar de sacarlo de carrera, ¿no? El Jurado Nacional lo desconoce, ¿no? Ese es Ernesto Montagne. Y Ernesto Montagne va a ser criticado porque dice, pues, de que él estaba apoyado por el APRA, ¿no? Y el APRA hasta ese momento todavía era ilegal. Bien, entonces de esta manera, muchachos, Odría postula solo, pues, y a no ser que seas Keiko, vas a ganar, pues, ¿no, muchachos? O sea, creo que, creo que si postula solo es difícil, pues, que pierda, pues, ¿no? Entonces, Odría es nombrado presidente del Perú y va a gobernar 6 años. O sea, Odría tiene 2 años como presidente por golpe de Estado, presidente de facto, y tiene 6 años como presidente, chicos, constitucional, ¿bien? Ahí está, ¿bien? Ahora, su gobierno se va a caracterizar por una particularidad, ¿no? Va a influir mucho en el Perú el tema de la Guerra Fría. Para ese momento va a haber una guerra en Corea, ¿no? ¿Alguien recuerda, chicos, sobre la guerra de Corea? Sí, chicos. A ver, ¿qué Corea era socialista y qué Corea era capitalista? La del norte era comunista y la del sur era capitalista. Muy bien. Bien. Entonces, de esta manera, muchachos, el Perú a quién le va a vender, ¿a Corea del Norte o a Corea del Sur? Claro, Corea del Sur, pues, ¿no? Y la bonanza se va a dar, pues, chicos, ¿no? El Perú va a obtener una gran cantidad de ingresos, ¿no? Eso va a generar, pues, cosas positivas. Y Odría lo va a utilizar de muy buena manera. Odría es un populista, chicos, ¿no? También, ¿no? Va a utilizar mucho va a utilizar el tema del populismo eh, mm, para poder hacer una gran cantidad de obras, ¿no? Y chicos, ¿a la gente le gustan las obras o no? Claro, a la gente le gustan las obras, pues no hay gente que dice roba pero hace obras, no le importa. Yo diría va a aprovechar mucho eso, chicos, ¿ah? Va a aumentar bastante la expansión pública en infraestructura, va a crear hospitales, como por ejemplo el hospital Rebagliati, por ejemplo. Va a crear también el Estadio Nacional, el antiguo Estadio Nacional, algunos ministerios y colegios, ¿no? Las famosas grandes unidades escolares. ¿Eh? Chicos, colegios gigantescos, ¿ah? El Centro Médico Naval, ¿no? Pero chicos, esto de las grandes unidades escolares fue algo que recibió por un lado muchas críticas, ¿ah? Porque estos colegios eran colegios pues que albergaban a 2.000 personas, ¿no? 2.000 estudiantes. Yo les pregunto, ¿en Lima había 2.000 estudiantes en ese momento? En ese momento, chicos, habían colegios para 2.000, habían tantos estudiantes en Lima
No, no habían tantos, ¿ah? Pero claro, eso se va a complementar porque comienza la gran migración. Chicos, entonces acá se fundan las grandes unidades escolares. También se crea el CAEN. ¿Han escuchado sobre el CAEN, chicos? ¿Qué es el CAEN, chicos? El Centro de Altos Estudios Militares, muy bien. ¿Qué significa eso, chicos? Que los militares ahora ya no solamente se van a preparar en el arte de la guerra, sino que también, ¿qué es lo que se va qué es lo que se va a preparar? Claro, van a comenzar a ser educados, ¿no? Y ellos en algún momento también van a comenzar a tener, pues, algún discurso político, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, chicos, perfecto. Bueno, muchachos, ahí está, ¿no? Ahora, Odría, obviamente, como había sido apoyado por la oligarquía, y la oligarquía no veía con buenos ojos, pues, la presencia del APRA, sobre todo el APRA, pero también del Partido Comunista Peruano, lo que va a ocurrir va a ser la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. La ley de seguridad interior es similar a la ley de emergencia. Empieza a perseguir a todos aquellos partidos, ¿no? Que eran considerados una amenaza, ¿no? A todos esto era para volver a ser ilegal con esta ley, ¿no? A tal punto que ahí la Torre, ¿qué es lo que hace, chicos? ¿Qué es lo que hace Víctor Raúl ahí la Torre? Uy, ¿no? ¿A dónde se refugia? A Colombia, muy bien, chicos, en la Embajada de Colombia. Hay una foto icónica de ahí de la Torre, ¿ah? Hay una foto icónica de ahí de la Torre en la Embajada de Colombia, ¿no? Donde él está pues admirando pues en el jardín, ¿no? En el balcón de la pues, y esa es parte de la persecución que hubo, ¿no? Ahora, chicos, ¿qué significa eso? O sea, esto va a traer consigo un cambio completo para el APRA. Porque cuando el APRA salga, cuando el APRA, muchachos, cuando el APRA, perdón, cuando Víctor Raúl Aya Torres salga de ese confinamiento, tu postura de Víctor Raúl va a cambiar. Ya no va a ser Eh, no, la cena es la convivencia, Axel. La cena es la convivencia, cuando se van a comer a una pollería, ¿no? Y se meten su comelona, todos los enemigos políticos, pues no esa es la convivencia. Bien, pero miren, sí, pues no hay tan. Ahora, miren, ¿por qué les digo que es importante esto? Porque Víctor Raúl de la Torre, durante su época del APRA, antes del gobierno de ella, o sea, antes de los 50, el APRA creía que llegar al poder era mediante las armas. Creía que no había ningún problema de llegar mediante un levantamiento, ¿no? O sea, muy cercano a las ideas de la izquierda en ese momento también, ¿no? Del socialismo en ese entonces decía que el camino eran las armas, la lucha de clases, todo lo demás, ¿no? Entonces, pero Víctor Raúl, una vez que está en la Embajada de Colombia y una vez que sale, va a cambiar su manera de pensar, ¿no? Víctor Raúl ya no quiere llegar al poder mediante vía armada, sino va a llegar mediante vía democrática, ¿no? Y esto va a generar consigo cierto malestar en un sector aprista que se revela y rompe con el APRA, ¿no? Bien, chicos, la Escuela de Ingenieros, aquella escuela de ingenieros que fue fundada en el gobierno de Manuel Pardo en el siglo anterior.
va a pasar a ser pues la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? La UNI, ¿no? Bien, la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Esta universidad que, bueno, que es una universidad importante, ¿no? En el Perú, ¿no? Imponente, ¿no? Obviamente no es San Marcos, eso quiero que te quede claro, ¿no? No es San Marcos, pero es una universidad importante, ¿no? Y chicos, creo que la Universidad de San Marcos, sin temor a equivocarme, tiene algo más, ¿no? Que es su historia, ¿no? Es el plus que tiene San Marcos, pues, ¿no? O sea, obviamente que hay acciones que un poco que generan molestia, ¿no? En San Marcos, como lo que ha ocurrido el viernes, ¿no? Que ha denigrado un poco la imagen de la universidad, ¿no? Aunque algunos dicen que no, es una exageración, ¿no? Para mí no es una exageración, chicos, ¿ah? Para mí es o sea, la universidad tiene un nombre, tiene un prestigio, tiene un respeto, ¿no? Y obviamente hay algunos inadaptados, pues, a los que les da igual, ¿no? Y es porque creo yo que es, que es parte, chicos, que es parte de la degeneración de la gente con el tema del TikTok, ¿no? O sea, hoy día yo escucho que la gente quiere ser viral, ¿no? Quiere convertirse en algo viral, ¿no? Y chicos, seamos sinceros, pues, si yo abro un canal de TikTok, ¿no? Pongamos un canal de Kik, ¿no? Un canal de Twitch, no sé, ¿no? Y hablar de historia, pues, muy poca, o sea, seguramente me vas a ver tú, ¿no? Mi familia, de por ahí mis amigos, ¿no? O no me va a ver mucha gente, muchachos, ¿no? Porque la gente, ¿qué le gusta el morbo, pues. Le gusta más el morbo, ¿no? Y es por esa razón de que, como le gusta el morbo, ¿no? La gente, no le interesa, pues, hacer cualquier tontería con tal de tener sus likes, ¿no? Y facturar con eso, ¿no? Esto no es de ahora, chicos, esto viene hace mucho tiempo, ¿eh? En la época de los 90 eran los Ampay, pues, ¿no? El Ampay armado, ¿no? El Ampay armado, por donde habían señoritas que a los jugadores le escribían, ¿no? Los futbolistas, pues, que no se caracterizaban por la fidelidad, ¿no? Automáticamente, ¿no? Los caían, ¿no? Y esa es la degeneración que viene de hace décadas, pues, muchachos. La próxima semana vamos a hablar del gobierno de los 90 y les voy a contar sobre eso, ¿no? Lo de Aerochicha, la televisión basura, ¿no? Todo eso que ha traído consigo, pues, un poco de degeneración dentro de la gente, ¿no? Pero eso siempre hubo, ¿eh? El gobierno siempre ha tratado de maquillar, pues, la prensa. Eso no es de Fujimori solamente, Roxela. ¿Por qué crees que, yo te acabo de decir hace un ratito, cuando da el golpe de Estado Odría, titulares de la prensa decían, el Perú ha vuelto a la normalidad, o sea, maquillaron un golpe de Estado de un presidente que te guste o no, fue elegido constitucionalmente, diciendo que esto era un triunfo revolucionario, ¿no? O sea, esto de la prensa, chicos, no es de ahora. Claro, ahora se ha vuelto más rochoso, pues, ¿no? Más escandaloso, ¿no? Bien. Pero siempre la prensa ha tenido, pues, un interés político, ¿no? Los medios de comunicación siempre, por eso se le dice que es el cuarto poder, ¿no? Bien, chicos, pero bueno, volviendo al tema, muchachos, te decía pues que San Marcos, sin lugar a dudas, es la universidad más importante del Perú, pues, ¿no? Del Perú, sin lugar a dudas, ¿ah? Y ustedes van a dejar el nombre de San Marcos muy, muy en alto, ¿ah? Muy en alto, chicos, ¿ah? Cuando nos toque, pues, dialogar, cuando nos toque conversar, cuando nos encontremos en San Marcos, pues estoy seguro de que yo voy a estar muy orgulloso del gran profesional en el que te vas a estar convirtiendo. Bien, muchachos. Ahora, durante el gobierno de Odría se comienza a dar la gran migración, ¿no? Ah, no, oye, hace un rato me acabo de despedir de los chicos del regular porque yo tuve la última clase y me han reclamado, ¿ah? Me han reclamado, me han pifiado ahí, parecía Alan después de su primer gobierno, ¿ah? Porque
Sí, sí, chicos, bueno, pero tiene que salir de todas maneras, chicos, ¿ah? Sí, sí, sí. Pero voy a coordinarlo bien con la misa, con la Miss Patty. No sé si estará acá, le voy a meter presión a la Miss Patty. Si estará por acá. Está la Miss Leticia, le meto presión también a la Miss, a la Miss Leticia para coordinar esa salida. ¿Eh? Pero voy a hablar con la coordinación, chicos. Pucha, que esa me mintió un hombre, sonó con dureza, sonó eso, ¿ah? Pucha, Génesis, yo te podría aceptar cualquier insulto, Génesis, pero creo que ya te excediste en el insulto, ¿ah? Te has excedido, Génesis, ¿ah? Yo pensé que te caía bien. O sea, tú me puedes decir cualquier calificativo, pero me has dicho candidato a la presidencia, pues ya eso es lo peor que me puedes haber dicho, Génesis. Puedo bloquear a Génesis, ¿ah? Se ha excedido. Exijo una disculpa, Génesis, ¿ah? Claro, ya cualquier, ya sobrepasó cualquier límite, pues. Voy a coordinar. Ahora, chicos, estos días que vamos a tener libre, que vamos a tener unas pequeñas semanitas libre, ahí se puede coordinar bacán, pues, ¿no? Porque yo también salgo de vacaciones ya de mis otras responsabilidades y voy a ser un poco más libre. Yo en el verano solamente me dedico a Sabia nada más. Solamente me dedico a Sabia en el verano. Ahí voy de manera presencial, también sigo en el virtual, ¿no? Voy a estar con ustedes en el repaso, ¿no? En los veranos, ¿no? Bien, bien, chicos. Entonces ahí vemos, bien. Ahí vamos a coordinar de todas maneras, ¿ya? Pero Génesis tiene que disculparse, ¿ah? Espero aquí sus disculpas. Su reconocimiento que se ha excedido, pues ¿cómo me va a decir candidato a la presidencia? Ya fue demasiado, ¿ya? Muy bien. Bueno, chicos, acá se va a dar la gran migración, ¿no? La gran migración. Chicos, esto con la migración fue duro, ¿ah? Porque chicos, Lima era aristocrática, pues. ¿Te acuerdas que te conté cuál era el barrio más pituco de Lima? ¿Cuál era el barrio más pituco de Lima? El Girón de la Unión, muy bien. Y yo te pregunto, el día de hoy Girón de la Unión es el barrio más pituco. Ya no, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Bien. Y es que Lima creció a los costados, ¿no? Lima creció hacia los costados, Lima empezó un proceso migratorio. Antes Lima era chacra, pues chicos. Yo te enseñé, creo que en el gobierno de Leguía, te enseñé fotos de lo que era pues la avenida Panamericana, perdón, lo que era la avenida Argentina, lo que actualmente es la avenida Venezuela, donde está San Marcos, ¿no? Y eran chacras, ¿no? Eran campo de cultivo libre, ¿no? Hoy día todo es urbanizado. ¿Por qué? Porque la gente llega, ¿no? Este, la gente llega y se establece ahí, ¿no? Y lo que pasa es que la gran migración es desordenada. La gente viene por dos temas. Primero, porque no hay un buen sistema de salud en las provincias. O sea, en realidad no hay infraestructura de salud. La gente viene porque enferma y viene acá. Y segundo, porque necesita, pues, necesita oportunidades, ¿no? Y ve en Lima un lugar para poder establecerse, ¿no? Ah, ya, muy bien, Génesis. Ah, Génesis. Gracias, Génesis. Bien, Génesis. Está bien, te disculpo, Génesis. Te disculpo. Vamos a coordinar eso, Génesis. Te lo prometo, te lo prometo. Bien. Ahora, chicos, miren lo que les voy a decir. Y Lima, chicos, Lima no lo va a tomar bien, pues, muchachos. La Lima aristocrática le va a llamar a esto el huayco andino, chicos. Ya para mí esto es exagerado, pues. Así como Génesis, igual el huayco andino ya es exagerado, pues, muchachos. ¿Cómo le va a decir? O sea, porque el huayco trae desgracia, pues no es como que la migración trajo desgracia a Lima y no fue así tampoco. Pero sí fue una migración desordenada. O sea, fue, claro, el huayco andino. No, dije una exageración, pues, no, una exageración hacia las palabras, no hacia ella, pues. Seas candelero, ¿ah? Yo a Génesis la tengo en el top, en lo más alto. Ahora, chicos, miren, el... Bien candeleros son ustedes, ¿no?
Bien, chicos, a ver, mira, vuelvo a explicar entonces para que se entienda mejor, ¿bien? O sea, el término guaycuandino es una exageración, pues, muchachos. Es una exageración completa porque, o sea, ¿qué trae el huayco? El huayco trae desgracia, pues, obviamente, ¿no? Es una, genera, pues, desastre y todo lo demás, ¿no? Y, y entonces, lo que ocurre aquí es que para Lima, para los limeños aristócratas de Lima, las grandes familias, esta migración trae desgracia, pues, ¿no? Eso es lo que ellos quieren decir, ¿no? Pero a mí me parece algo exagerado, ¿no? Ahora, la gente que migra acá es, agarro, llego, chapo mi estera y me quedo ahí. Por eso es que Lima es desordenada, pues, muchachos. Y esto es producto de lo que tenemos el día de hoy, consecuencia de lo que tenemos el día de hoy. Tenemos una ciudad insegura, una ciudad que le falta este asfaltado. Tenemos una ciudad con vías de comunicación que no se dan abasto, con comercio informal. Ya todo eso generó la migración. No culpo a los migrantes, ojo, mi abuelo fue migrante y llegó aquí, pues, ¿no? Pero sí fue desordenado. O sea, no hubo un plan, ¿no? No se planificó. Y al final y al cabo, chicos, a ver, si tú permites que alguien se quede ahí, esa persona va a creer que es su derecho quedarse ahí y ya no va a querer salir. Entonces, cuando se va a intentar planificar, ya es tarde, pues muchachos, ya es tarde. Y ya la gente se quedó ahí, ¿no? ¿Ustedes qué distritos son, chicos? Yo soy de San Martín de Porres, por ejemplo. El Rico Ate, ya migración. Callao, Olivo, cercanos, Leao es mi vecino. Remax siempre estuvo. San Juan de Urigancho, Villa María del Triunfo, Anas de Lima Antonella, Ventanilla, San Juan de Urigancho, Villa María del Triunfo, la Deidad, dice. Ujú. Callao, Toc, muy bien, claro, bien. O sea, chicos, hoy día Lima es gigante, pues, ¿no? ¿Cuánta población tiene Lima el día de hoy? Se dice que tiene alrededor de 13 millones, pues, ¿no? Ahí está Andrés de San Juan de Urigancho, la hacienda, dice, claro. Entonces, se vuelven barrios populosos con mucha gente desordenada, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Andrés, que es de San Juan del Urigancho, ¿cuáles son las vías de entrada para San Juan del Urigancho? El túnel que une con el Rima, ¿no? La entrada para salir a Hacho y luego el tren, ¿no? Para conectar San Juan del Urigancho con el centro. Después no hay. Y, y en hora punta, ¿cómo es eso, Andrés? No sé si habrás viajado en hora punta, ¿no? Las horas de la mañana o las horas de la tarde cuando la gente está regresando. El caos es terrible, pues, chicos. La congestión vehicular es terrible. Terrible. Mira, yo vivo cerca a la sede de San Martín de Porres. Vivo cerquita, vivo a 5 minutos. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, sí, sí, yo vivo cerquita, ¿no? Al lado no, pues vivo cerca nada más. Yo vivo por José Granda. Entonces, miren, este, yo cuando estaba en la universidad, se cayó el puente de la universitaria, ¿ven, muchachos? El puente que une, ¿no? De la universitaria que es para cruzar el río Rímac, se cayó. Y los carros se desviaban para Dueñas, que es la otra entrada. Y pucha, chicos, era un terrible caos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente está mal planificada la ciudad, pues. ¿Cuáles son las salidas del Cono Norte, que es la zona más populosa de Lima? Panamericana, para entrar al centro. Panamericana, Dueñas, Universitaria y Fosec. Cuatro entradas para el barrio, un barrio que tiene pues la mayor cantidad de población, que dice que tiene más de 7 millones de habitantes, que una zona que tiene más de 7 millones de habitantes, es la zona del cono norte.
Bueno, la vía expresa sí, pues, pero la vía expresa pasa por la Panamericana, pues, ¿no? Ya luego ingresas a la vía expresa, ¿no? Que claro, y tienes que pagar tienes que pagar tu peaje, bueno. Pero eso significa, chicos, que claro, Lima no tiene una planificación urbana adecuada, ¿no? Y esto genera eso, ¿no? Ahora, otro problema, aparte del tránsito, del tránsito, ¿no? De la congestión vehicular es que la gente viene aquí, se establece y quiere tener trabajo, quiere buscar trabajo. Y chicos, cuando esta gente que quiere buscar trabajo no lo va a conseguir, porque tampoco Lima es que sea tan gigante en esa época. Entonces, ¿ellos a qué se van a dedicar? No, a la chacra no, en Lima no hay chacra, pues no. No me digas a robar, ¿ah? No, 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 no. La gente de provincia viene de chamba, chicos, ¿ah? Es recontra chamba, ¿ah? En esa época también, pues, o sea, como Lima era pampa nada más, los lotes eran baratos, pues, muchachos, ¿no? Hoy día los departamentos en Lima son, pucha, carísimos, ¿ah? Carísimos. Por eso mi abuelo, ¿no? Construyó una casa, pues, de 5 pisos en un terreno grande, y mi abuelo, pues, era mil oficios, pues, ¿no? Y yo estoy que junto sol por sol, ¿no? Para comprar mi apartamento. Te digo. Y obviamente, sin menospreciar a mi abuelo, que era full chamba, yo tengo mi licenciatura, mi maestría, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en esa época la vida era más barata, pues, ¿no? Porque Lima no estaba urbanizada. Recuerda que mientras que más crece, más se urbaniza una ciudad, mayores son los precios, pues los costos también, ¿no? Alguien vive acá en Caraballo, alguien vive acá en Caraballo, pero yo, por ejemplo, antes de pandemia yo fui a Caraballo y Caraballo todavía era chacra, muy barato los lotes todavía, era chacra, pasando el río Chillón era chacra y los lotes ahí eran muy baratos, hoy día está caro. ¿Por qué? Porque ya la migración llegó hasta ahí, pues, y ya se ha urbanizado. Comas, hace unos años era pues una ganga Comas, ¿ah? ¿Alguien es de Comas acá? Por la zona del Retablo, por ejemplo, donde han hecho condominios, ahí todo era muy barato, ahora está caro, pues porque ya se urbanizó. Le subió el precio todavía el metropolitano, pues porque ahora tienes el metropolitano para poderte transportar, ¿no? Bien. O sea, todo eso hace que la ciudad, pues, mientras que más crezca, más se urbanice, mayores son los precios. Ujú. Ah, ya. Yo vivo de manera independiente, de manera independiente. Sí. Bueno, no quiero hablar de mi vida personal porque si no me voy a tirar aquí todo el día. Ujú. Bien, chicos, ahí estamos. Ahora, miren, volviendo al tema, la gente va a buscar trabajo y no lo va a conseguir. Entonces, por esa razón es que va a dedicarse al trabajo informal. Ojo, no es lo mismo ilegal que informal, ¿ah? Ellos están en el marco de la ley, solamente que son informales porque no tienen un sueldo fijo, no tienen un lugar establecido, no tienen un contrato, ¿no? Y así comienzan, ¿no? Así comienzan a trabajar. Ahora, ¿cuál es el problema de la informalidad, chicos? ¿Cuál va a ser el problema de la informalidad? Muy aparte que no pagan impuestos. Mm, desorden, claro, desorden, falta de, falta de aseo, ¿no? Claro. Y chicos, el desorden, ¿a quién beneficia?
¿A quién, a quién beneficia si ese desorden? Ujú. Beneficia pues a la delincuencia, chicos. No beneficia a los ciudadanos de pie, porque ellos son los que, en el desorden, ellos son los que van a sacarle provecho, pues. En los mercados informales van a comenzar a cobrar cupos, ¿no? Van a meterse pues a delinquir, ¿no? Porque todo es desordenado, no hay policía, ¿no? Entonces a ellos les favorece la informalidad, ¿no? Por eso ellos también están en contra. Cuando quisieron cerrar el mercado de La Parada, por ejemplo, que está en La Victoria, que era un mercado peligroso porque está el Cerro San Cosme, donde la gente, lamentablemente, hay muchos robos. Cuando quisieron cerrar ese mercado, toda la gente, todos ellos que viven de delinquir, bajaron a pelearse con la policía porque no querían salir, ¿no? Lamentablemente, chicos, así pasa, pues, ¿no? En la informalidad. O sea, no te digo que sea la culpa del migrante. El migrante vino acá a ganarse la vida, pero tuvo consecuencias en la falta de orden, pues. La falta de orden de una ciudad que hoy día, chicos, si ustedes se toman un avión y ven la foto panorámica de Lima, es terrible, chicos. Es terrible la foto panorámica de Lima. Chicos, lo que más nos cuesta reconocer es que, sin irnos muy lejos y sin ser la gran cosa tampoco, Chile tiene Santiago, que está ordenada, Buenos Aires está más ordenada que Lima, o sea, ciudades que en Latinoamérica están más ordenadas, ¿no? Por eso es que el turista muchas veces no viene a Lima, pues viene y de frente se va a Cusco. Viene acá a Lima, hace transbordo y se va a Cusco porque el orden de Lima no es muy agradable, ¿no? Y eso es producto de eso, chicos. Hoy día, si nosotros estudiamos historia, tenemos que darnos cuenta de que nuestra realidad como ciudad es producto de esta época y de la falta de planificación urbana. Bien, bien, chicos. Mucho que mejorar, ¿ah? Mucho que mejorar. Y la verdad es que la migración, chicos, a tal punto que, mira, la gente comenzó a vivir en cerros, ¿no? En lugares que son vulnerables. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar, chicos, si viene un terremoto? La vulnerabilidad que va a lo vulnerable que están estas familias, ¿no? Va a ser complicado, pues, chicos. Ujú. Pero bueno, esa es la consecuencia de lo que nosotros teníamos, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, a este proceso se va a llamar cholificación, ¿no? ¿Quién es el cholo? El cholo en realidad es el que vive en la costa, o sea, todos somos cholos. Pero el término cholo va a ser utilizado como un término despectivo, chicos, para nombrar pues aquellas personas que son provincianos que viven en la costa, ¿no? Y ese es el término despectivo que se utiliza, ¿no? El término cholo. Ellos van a venir con su propia cultura. La gente de provincia trae su propia cultura, ¿no? Y la mezcla con la cultura limeña, ¿no? ¿Ustedes han escuchado la chicha, por ejemplo? Ujú. Un poco de chicha. ¿Han escuchado chacalón o no? Tal vez en algunos quinceañeros ya cuando está la gente muere, ya en alguna reunión familiar cuando la... Ya, chacalón es chicha, pues, ¿no? Es la cumbia con el arpa andina, pues, ¿no? ¿Y qué decía Chacalón? Cuando él canta, los cerros bajan, pues, ¿no? Ah, sí, no sabía eso, Raxela, no sabía eso. Yo lo asocio mucho con con la migración, ¿no? O sea, por ejemplo, con la gente que vive del comercio informal, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, yo te cuento de que mi familia, mi papá él también trabajaba de comerciante en Gamarra, ¿no? Él era textil, vendía telas y siempre, todos los años había un campeonato de fulbito y pues yo y mi hermano íbamos a jugar, ¿no? Para el equipo de mi papá. Y las fiestas post campeonato, pues todos los comerciantes se reunían y habían fiestas y había bastante música chicha, ¿no? Que le gustaba a ellos, ¿no? Porque
Es la música que seguramente de este comerciante, ¿no? Que vino de provincia, ¿no? Que recuerda un poco su historia, ¿no? Y lo asocia, ¿no? Pero no creo que sea así como tú dices, Raxela. Yo creo que es más que nada el tema del migrante, ¿no? Que se siente parte de, ¿no? Ahora, chicos, otra política que también aparece con la migración más adelante son las polladas. Las polladas, por ejemplo, ¿no? Tienen un lugar en barrios que no tienen asfaltado, no tienen desagüe, no tienen luz, y ellos comienzan a hacer sus actividades para poder hacer eso. Por eso es que si tú conversas con algunos migrantes, con algunas familias migrantes de los primeros pobladores de algún distrito, dicen, nosotros pusimos esto, te dicen. Esa pista la construimos los vecinos, no lo construyó el gobierno. Nosotros pusimos el primer alcantarillado, la primera, ¿no? La primera luz, porque ellos comienzan a organizarse, ¿no? Claro, pues ellos no son arquitectos, pues muchachos. Que tampoco les puedes pedir a ellos que te hagan, pues, una ciudad como Barcelona, pues, ¿no? Y eso ocurre, pues, chicos. Ahí está. Chicos, para que ustedes un poco recuerden esta migración y este sentimiento, ¿no? Este sentimiento de la gente que viene a Lima pero que es de provincia, está hay una canción de los Mojarras que se llama Nostalgia Provinciana. ¿Me han escuchado o no? Ya, eso, ¿no? En Lima limeña, ¿no? En Lima provinciana, ¿no? O sea, Lima cambia. Deja de ser una Lima aristocrática a ser una Lima populosa, ¿no? Y la cultura tenemos ahí, pues, ¿no? La criollada también, ¿no? Claro, ¿no? Ese no, eso es, pues, chicos, ¿no? La canción de Chacalón, ¿no? Soy muchacho provinciano, ¿no? Me levanto muy temprano, ¿no? O sea, esa es la música, ¿ves? De ellos, pues. Por eso es que ellos, el provinciano, el que viene aquí, que la luchó, que sabe lo que fue construir su vivienda, sabe lo que fue de la nada vivir en esteras, ¿no? Traer a su familia, porque el migrante de provincia que viene acá, viene esposo, esposa nada más, sus hijos, que en esa época eran un montón también, ¿no? Y traen sí, en esa época tenían un montón de hijos, ¿ah? Normalmente tenían 5 o 6 hijos por familia. Y luego traían a su familia, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo, yo te cuento que trajo a sus primos, ¿no? Trajo a sus a sus sobrinos, ¿no? Trajo acá, ¿no? Y ahí comenzaron a quedarse, así, y así llegaron, pues chicos. Ujú. Pero es un poquito bonito entender cómo Lima se fue formando a esto, ¿no? A la ciudad que tenemos actualmente, ¿no? Chicos, yo les pregunto, ese clasismo todavía sigue latente en Lima? Sí, ¿no? Sí, chicos, todavía sigue, ¿no? Sigue latente. Muy bien, chicos. Pero es un tema muy bonito de poder analizar, ¿ah? Esto de la cholificación, ¿no? Entonces tú ya sabes, ya. Tienes tema de conversación en Navidad, chicos, ¿ah? Por favor. Ahora, muchachos, le va a entregar también el voto a las mujeres. El voto femenino. Bien, importante, ¿ah? Importante. Odría se consolida así, chicos, ¿ah? El voto femenino a las mujeres, chicos. Ahora, muchachos, el voto de la mujer, muchachos, el voto de la mujer se había aprobado el voto municipal. La Constitución del 33, de 1933, le había dado voto municipal. Pero el voto municipal, pero pasó algo raro, ¿no? Porque se había dado el voto municipal a las mujeres, pero nunca se convocó a elecciones municipales. Entonces, eso fue extraño, pues, ¿no? Entonces, es aquí como diría recién que le van a dar, pues, el voto a las mujeres, ¿no? Curioso, ¿no? Porque Odría es un dictador, ¿no? Odría es un militar, ¿no? ¿No? Y yo no veo, chicas, mil disculpas que las moleste aquí con esto, pero yo no veo a las feministas de Lima, este, con una pancarta que diga, gracias, bien Odría, ¿no? Gracias, Odría, tenemos voto, ¿no?
Porque, claro, porque Odría no era, o sea, no es del agrado del feminismo porque obviamente Odría era autoritario, pues era militar, ¿no? Y el discurso que se vende más es que, que fueron, que fue otro sector, ¿no? Que fue el sector del socialismo el que entregó derechos, ¿no? Que no es así. No tanto por eso, yo creo que es más un tinte político, Andrés, más que porque sea hombre, ¿no? Yo creo que es un tinte más político, ¿no? El discurso de que es un sector político el que le dio derechos a las mujeres vende más que te digan que fue un dictador, pues, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Bueno, terminó su gobierno, chicos. Chicos, la verdad es que Odría es un presidente que a mí me agrada mucho, ¿eh? Porque modifica bastante la estructura que tenemos el día de hoy de la ciudad. Yo me quedaría toda la hora hablando de Odría, ¿eh? Así como me quedaría todo el día hablando de Velasco, como me tocaría hablar todo el día de Leguía o de Fujimori o de Alan García primer gobierno, ¿no? Pero bueno, tenemos que avanzar, chicos, ¿bien? Y Odría finaliza su gobierno, convoca elecciones, ¿no? Y pues, muchachos, va a ganar la presidencia Manuel Perón Ugarteche otra vez. Pero Manuel Perón Ugarteche va a llegar a la presidencia negociando con quién. Necesita votos. ¿Quién es el que te consolida votos? ¿Quién es el que te configura votos? El APRA, pues muy bien. Entonces Manuel Perón Ugarteche le va a tocar la puerta a ella y le va a decir, dialoguemos. Ahora, ¿qué quiere el APRA? El APRA que está siendo ilegal, que ha sido reconocido como ilegal, ¿no? El APRA que está siendo perseguido, que Víctor Raúl está, pues, que Víctor Raúl está, que Víctor Raúl está en la Embajada de Colombia, ¿no? Más que legalicen el partido, o sea, que lo dejen reunirse, ¿no? O sea, que le den libertad, ¿no? Eso es lo que busca, ¿no? Y pues, muchachos, en este caso, el APRA negocia, bien chico, negocia y se le va a dar, ¿no? Se le va a dar al APRA lo que el APRA, ¿no? Con tal de que dé los votos, pues, ¿no? Ganan las elecciones, chicos. Y esta es justamente una caricatura, André, creo que tú me habías preguntado sobre esta reunión, ¿no? Donde tú podías ver sentado a Víctor Raúl ahí a la Torre, con Odría, ¿no? Con Prado, ¿no? Esa es la convivencia, ¿no? Entonces se le llama así, ¿no? Van a convivir, ¿no? Ahora, esto le va a generar molestias al APRA, porque el APRA, chicos, era un partido a la que la gente, pues, o sea, a la que un sector del APRA quería, pues, que sea el APRA de choque, no ese APRA que va a pelearse, no ese APRA que va con todo, ¿no? Y obviamente el APRA ya no quiere eso, pues, ¿no? El APRA va a negociar y un APRA se separa, ¿no? El APRA rebelde, que luego se convierte en el movimiento de izquierda revolucionaria, ¿no? Un movimiento que se revela en armas, ¿no? Que se levanta en armas contra el mandato de un presidente que te voy a contar en un ratito. ¿Bien? Entonces, ese es el gobierno, muchachos, de Prado, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, se promulgó la ley de promoción de industrias, la que exoneró las empresas manufactureras, se da la toma de tierras en el sur, aquí aparece Hugo Blanco, ¿no? Hugo Blanco, muchachos, tuvo un conflicto con la policía, creo que asesinó a dos policías, ¿no? Se levantó contra lo que él menciona, el abuso contra el campesino, ¿no? Y así era, pues, ¿no? La cosa estaba tensa, ¿no? Ahora, Hugo Blanco hoy día, luego Hugo Blanco, chicos, fue apresado, luego Velasco lo libera y luego va a ser senador del Congreso, ¿no? Hugo Blanco. O sea, una persona que fue conocida por un levantamiento en el cual pues terminó con la vida de algunos policías, ¿no? Pero fue visto como un luchador social. Hace poco el Ministerio de Cultura le hizo un documental y generó mucha polémica porque hubo gente que del otro sector político que reclamó, pues, ¿no? Que reclamó, ¿no? Que criticó eso, porque obviamente o sea, el hacerle una miniserie o una película a alguien, pues, con tinte político, pues, es complicado, ¿no? O sea, yo me pregunto, chicos, y perdón que me salga el tema un ratito, pero ¿por qué no hacen una miniserie, por ejemplo, o una película de Miguel Grau, de Bolognesi, de Cáceres, ¿no?
de Quiñones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el tinte político? ¿Por qué a Javier Herao, por ejemplo, un guerrillero que se levantó en armas contra el Estado, le hacen una película y lo tratan como un luchador social? No, es que igual la otra tampoco vendía, Flavia. Leao, la otra tampoco vendía. Solamente de que ese es un tinte político, pues, ¿no? Es como que, por ejemplo, imagínate que el día de hoy gane el Fujimorismo y haga un documental donde Fujimori sea pues el santo salvador del Perú. O sea, ¿tú te imaginas cómo reaccionaría el sector? Es que eso se notaría claramente que es político, pues, ¿verdad? Y a veces pasa eso, pues, ¿no? El Perú no mejora porque todo se politiza, chicos. Porque no somos conscientes de poder decir lo bueno y lo malo de un gobierno, ¿no? O sea, tenemos que analizar varias aristas, pues, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, acá se da pues la toma de tierras de Hugo Blanco, ¿no? En el sur. Bien, ahora, en este periodo, chicos, estalló la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana va a traer consigo, sí, es cierto, Antonella, el Perú está muy dividido. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? 36 candidatos a la presidencia, chicos. 36, chicos. Una barbaridad, muchachos. Claro, es demasiado, pues. Bueno, tengo entendido que habían separado ya algunos cuantos que no cumplieron. Por ejemplo, la Acción Popular lo sacaron de carrera. Creo que lo sacaron de carrera, pero yo hasta el día de ayer había visto en las noticias 36 Génesis. Capaz por ahí han anexado uno más, ¿no? La verdad es que Camila, todavía no he analizado los planes de gobierno. He entrado a algunas páginas, pero todavía no están los planes de gobierno de algunos candidatos. Y me toca leerlos, pues, ¿no? Y cuáles son los que son más coherentes a la problemática nacional, ¿no? O sea, los que estén, para mí, te lo digo así, lo que la tengan más clara sobre crecimiento económico, sobre seguridad y ordenamiento de la ciudad, creo que por ahí va, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Bien, chicos, todos malos. Bueno, es que si hay 36 también es un montón, pues, Alexander, ¿no? Es demasiado, pues, claro, la hojita pronto, pronto va a estar la hojita. Pronto va a estar la hojita. Pronto Sabia ya se va a convertir en una fuerza. La ola verde va a llegar. Bien, chicos. Pero ahora miren, aquí la Revolución Cubana estalla, Perú rompe relaciones con Cuba, al menos diplomáticas, ¿no? O sea, se retira a su embajador de Cuba, ¿no? Y pues Estados Unidos no quiere que las ideas de Cuba lleguen tanto a todos los países de América del Sur, ¿no? Entonces, por eso lo que hace Estados Unidos es aprobar el famoso plan, la Alianza por el Progreso, ¿no? Que es un financiamiento a los países de América del Sur para poder mejorar la situación de América del Sur y evitar, pues, estos levantamientos, ¿no? Cosa que no funciona en realidad, ¿no? Igual van a estallar movimientos guerrilleros, ¿no? Chicos, en esta época, levantarte en armas era algo que la gente lo veía como normal, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de la época de mi álbum es de Dragon Ball, ¿no? De Pokémon, de Digimon, ¿no? En los 70, en los 60, tú tenías tu álbum, pues, de la Revolución Cubana, ¿no? Figuritas de cuántos fusilados había tenido el Che Guevara, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, esa era la época, ¿no? O sea, por eso es que, claro, o sea, la gente que vivió esa época, la gente que quiso copiar ese modelo, o sea, la gente en su juventud dijo, no, somos revolucionarios, hay que mejorar, no hay que copiar ese modelo. O sea, tuvo un eco de todas maneras. Tuvo un eco en América del Sur. Y se levantaron muchos, chicos. Que no te sorprenda, a ver, en América, acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, estuvo el Movimiento de Ejército de Liberación Nacional y estuvo el MIRG, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Por ejemplo, presidente de América del Sur que han sido guerrilleros ha sido Mujica, que era de los Tupamaro, en Uruguay, y también otro guerrillero que también se levantó en armas fue Petro, actual presidente de Colombia. O sea,
el, no fue solamente en el Perú, fue en toda América del Sur el tema de las guerrillas, ¿no? Levantamientos armados en contra de los gobiernos, ¿no? Pero eso aquí va a estallar en el siguiente gobierno, el de Belaúnde. Bien, chicos, pero lo de Cuba va a tener mucha influencia, mucha influencia. Bien. El boom pesquero, muchachos, el boom pesquero va a ser importante, va a comenzar la explotación del pescado, ¿no? Cosa que le va a traer al Perú un importante ingreso de divisas. Y aquí va a destacar un personaje que se voceaba, podía ser presidente del Perú, chicos, ¿ah? Un personaje importante, ¿ah? Que lamentablemente dice que bueno, lo asesinan, ¿no? Lo asesinan en su vivienda, ¿no? Dice que su jardinero lo mató. ¿Alguien recuerda quién es ese personaje? Bueno, sus obreros hablaban muy bien de él, ¿ah? Decían que era un excelente jefe y líder, ¿ah? Él era Luis Banchero Rossi, ¿no? Un personaje muy querido. Ahora, Prado Garteche no termina su mandato, él convoca elecciones y en estas elecciones postulan tres candidatos, justamente los que están ahí en la foto. Odría, Aya de la Torre y Belaúnde. Belaúnde era un arquitecto joven que también postulaba por primera vez. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ninguno de los tres sacó más de la tercera parte de los votos. En esa época no había segunda vuelta. El candidato que tenía mayor cantidad de votos era presidente siempre y cuando tenga más de la tercera parte de los votos. Si tú tenías 35% de votos, eras presidente del Perú en primera vuelta. Pero ¿qué pasa acá? Ninguno saca más de la tercera parte. Ayer la Torre sacó más, pero no llegó a pasar la valla. Por esa razón se tenía que volver a convocar elecciones. Y ante eso, Ayer la Torre empieza a negociar con Odría. Esto sí es llamativo, porque Ayer la Torre y Odría eran enemigos. Odría había perseguido al APRA, pero ahora se reúne con el APRA para poder dialogar y para poder tener el poder. Ahora, los militares no ven con buenos ojos esto, así que dan el golpe de Estado y sacan a Manuel Prado Garteche y entra la Junta Militar. La Junta Militar, liderada primero por Ricardo Pérez de Godoy y luego por Nicolás Lindley, van a convocar elecciones. Cosas claras de la Junta Militar, dos. La ley de base de reforma agraria, la reforma agraria chico ya se caía por su propio peso. Y la segunda cosa importante fue la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde ahí aparece Velasco, ¿bien? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bien, chicos, entonces se convocan elecciones y ahora gana Belaúnde Terry. ¿Por qué gana Belaúnde? Porque la gente desconfía de la alianza entre el APRA y Odría, pues. Su partido de Odría se llamaba el UNO, Unión Nacional Odrista. Es que es raro, pues, chicos, ¿no? ¿Tú no sospecharías de dos enemigos políticos que ahora se unen para tener el poder? ¿Sospecharías o no sospecharías? Claro, ¿verdad? Porque aquí te hace pensar de que aquí no hay intereses nacionales, no hay intereses particulares, ¿no? Odría tiene un interés, Aya tiene otro interés, ¿no? Por eso es que la gente decide votar por Belaúnde. Pero Belaúnde tiene un gran problema, chicos. Gana la presidencia, pero no tiene mayoría parlamentaria. Porque aquí se va a unir Odría, el partido de Odría, el UNO, junto con el APRAS de Aya La Torre, se van a unir para hacer la piedra en el zapato de Belaúnde. Por eso esa alianza Odría-Aya, APRA uno se le llama la superconvivencia. Bien, la superconvivencia. Y pues en realidad, chicos, el gobierno de Belaúnde va a ser un gobierno muy débil, ¿ah? Entre sus obras está el aeropuerto Jorge Chávez, está la carretera marginal de la Selva, el Banco de la Nación, la residencia de San Felipe. Los que han ido a Jesús María sabrán que acá sí hay una planificación urbana. En el acontecimiento surgen las guerrillas, chicos. Acá hay dos movimientos, el Ejército de Liberación Nacional y el MIRC, ¿no? Aquí hay personajes como Luis de la Puente Úceda y también este Héctor Béjar. Héctor Béjar es docente no sé si se seguirá siendo docente de San Marcos, ¿no? Una vez bueno, una vez lo escuché en la Facultad de Humanidades, ¿no? A Héctor Béjar, y pues Héctor Béjar hablaba de que, o sea, se presentaba como que su levantamiento armado era como una lucha social en beneficio del pueblo, ¿no? O sea, él seguía, es que desde la época, pues, ¿no? Él consideraba que levantarse en armas en esa época era algo normal, ¿no? Algo de demostrar patriotismo, ¿no? Obviamente, si eso yo lo digo el día de hoy en clase, lo primero que hará mis Leticia es llamar a
al llamar pues a la policía, ¿no? Porque yo estaría convocando pues a un levantamiento armado, ¿no? Claro, obviamente. Pero en esa época era normal. No te digo que esté bien, porque obviamente todo lo que genera violencia está mal, pero era la moda de ese momento, ¿no? Claro, claro, pues obviamente, porque no es el camino con la vía, el camino es la vía democrática, ¿no? Querramos o no, chicos, nos guste o no, es la democracia. O sea, a mí no me gusta el presidente actual, no me gusta la presidenta anterior, tampoco me gusta el anterior, pero tengo que demostrar que tengo que reconocer que es la voluntad de la mayoría, pues, ¿no? Y es así. O sea, yo no porque no me gusta el presidente voy a agarrar y voy a levantarme en armas, ¿no? Eso ya pasó, esa época ya pasó. Pero hay gente que todavía sigue viendo eso porque sigue viviendo en el siglo anterior, ¿no? Pero ese camino ya pasó. Y nos ha traído mucho dolor, que te voy a contar la próxima semana. Ahora, Belaúnde también, chicos, firmó el Acta de Talara, un documento que tiene lugar, chicos, con la IPC para negociar, pues, el tema del petróleo. Pero el propio jefe de la IPC, chicos, denuncia que se perdió la página 11 del contrato, que curiosamente tenía pues el precio del petróleo, ¿no? Esto fue acusado por un hecho de corrupción y bueno, en realidad ya estaba cocinado el golpe, ¿ah? Velasco ya quería entrar, no había solución. Belaúnde, la realidad, chicos, Belaúnde tuvo un primer gobierno muy mediocre a mi punto de vista. Y pues muchachos, se da el golpe de Estado, ¿no? Se da el golpe de Estado y lo sacan, pues, ¿no? Ah, Belaúnde tenía una frasecita, que era el pueblo lo hizo, ¿no? Era como una especie de organización, ¿no? Donde las obras públicas, ¿no? Tenían que tener participación de la gente, y así le decían, ¿no? El pueblo lo hizo, era su lema, ¿no? Y chicos, las Fuerzas Armadas tomaron el poder y así iniciará el tema de la próxima semana, que es el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con Velasco Alvarado a la cabeza, ¿eh? Hasta aquí, chicos, ¿todo claro? Bonito tema, ¿no, chicos? La verdad es que muy interesante, chicos, ¿no? Ujú. Nos queda corto el tiempo, chicos, ¿ah? Una de mis propuestas para el 2026 es que tengamos más horas de historia. Bien, chicos. Bien, bien. Con relación al periodo de primera democrática en el Perú, podemos afirmar que, uno, se toleró plenamente los partidos falsos, pues no se toleró plenamente, pues chicos. Dice plenamente, o sea, sí se le dio cabida al APRA, pero no plenamente. El APRA todavía no podía postular. Surgieron las agrupaciones antidemocráticas antioligarcas unidas en el FREDEMA, verdadero. Se promovió la internacionalización nacional y se implementó el control de precios. Y, chicos, este control de precios, si el presidente o la presidente que gane las elecciones el próximo año propone control de precios, yo te recomiendo que vayas viendo a qué país irte, ¿ya? Porque esto es peligroso. Ha traído muchos problemas económicos el control de precios. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Perú, chicos, el Perú declaró la guerra a Japón. No, pues no me decís, no, Perú, no me humilles, no, no me humilles, Perú. ¿Te imaginas Japón? Moto como Mussolini debe haberse muerto de miedo, ¿no? Que el Perú le declare la guerra. Obviamente que eso no pasó, pues, chica, ¿no? Clave, chicos, besito, ven besito. Dos, durante el gobierno de Manuel Prado Garteche se realizó el censo del 40, que registró una población total de 6 millones, perdón, 207.967 personas, de los cuales el 35 era urbana y 65 rural. Ya, uno dice, la mayor parte de la población se encontraba residiendo en la zona rural del país, verdadero. La población urbana era superior, falso, ¿no? La población rural era superior, ¿no? El crecimiento de la población estuvo influenciado por las mejoras en salud nacional, verdadero. La migración interna hacia las ciudades favoreció el aumento de la población urbana, también es verdadero, ¿no? Sí, verdadero. Sí, aumentó la población en la ciudad, ¿no? En la urbe, verdadero, chicos. Uno, tres y cuatro, ¿eh? Muy bien, enano. Tres, artículo 3. Si conjuntamente con el contrato del Yanaconaje se pacta un contrato de locación de servicios por parte del Yanacón, se estipula el salario. Yanacón, salario, Yanaconaje, obviamente la ley de Yanaconaje, ¿no?
Muy bien, en la ley de conaje, que buscaba eliminar el trabajo gratuito, ¿no? Avión. Cuatro, identifica el enunciado correcto sobre las características del régimen del ochenio. Cuatro, es la D, claro. En lo político se concedió el voto femenino, claro. No puede ser la A porque migración no es económico. Exportaciones no es social. Barriadas no es ideológico. Y el APRA, persecución al APRA, no es cultural, es político. Así que la clave es la 4 en la D. Chicos, de la D. 5. La gran migración a mediados del siglo XX en el Perú configuró el área rural y urbana, así como cambió culturalmente el país con un mayor mestizaje de la población. No obstante, la masiva irrupción de los nuevos actores sociales en las ciudades costeñas trajo consigo la aparición masiva. Ya, estas son las barriadas, pues, ¿no? El barrio, pues, chicos, ¿no? El barrio, pues, la viveza del barrio, pues, ¿no? Bien, chicos. 6. El crecimiento de la población rural que se observó en el Perú en la década del 50 generó un conjunto de cambios que modificó sustancialmente la fisonomía del campo. Respecto a estos cambios, determina el valor de verdad de los en afirmaciones. Trajeron consigo una mayor presión sobre las tierras cultivables, verdadero, pues, ¿no? Mientras más gente había, mayor era la presión a las tierras que se tenían que cultivar, ¿no? Disminuyeron la conflictividad entre campesinos y hacendados, falso. Por el contrario, se agudizó, ¿no? Impulsaron la migración de miles de campesinos en las ciudades, verdadero, claro que sí. Promovieron la proletización, no, el campesino no fue obrero, pues chicos. El campesino no fue obrero, porque si fuese obrero tendría 8 horas laborales, pues. Y yo te pregunto, ¿el obrero tenía 8 horas laborales? Perdón, el obrero sí tenía 8 horas laborales, el campesino no. El campesino trabajaba, chicos, desde que salía el sol hasta que se iba, hasta que se ocultaba. O sea, no fue proletarizado el campesino, siguió siendo campesino. Así que la clave aquí es avión, bien chicos, avión. La 6 es A. 7. Con respecto al segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, podemos afirmar que, chicos, regálame 5 minutos por favor para terminar, ¿ya? Se aprobó la ley de promoción industrial que para fomentar la actividad económica privada, verdadero. En Chimbote se inauguró el complejo, ya esto es verdadero, es un datito para ti, ¿ya? El complejo siderúrgico Siderperú se inauguró acá. Pero Beltrán, ministro de Hacienda, aplicó medidas de control falso. Pues si es Manuel Prado Ugarteche, chicos, y está a favor de Estados Unidos, porque Kennedy estaba a costado de él, no puede hacer política de control de precios, pues. Eso es socialista, pues, ¿no? Eso es más ligado, los subsidios, control de precios, es más ligado a la teoría keynesiana o a la teoría, pues, o a la teoría del socialismo, ¿no? Y obviamente Pablo Bullrich estaba con Estados Unidos. Se impulsó, perdón, la actividad pesquera destacando empresarios como Luis Banchero Rossi, verdadero. Verdadero, chicos. Clave uno 2 y 4, chicos. Uno 2 y 4. Bien. 7. Beso. 8. Con relación al segundo gobierno de Manuel Prado Gardeche, termina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno. El Perú se incorporó a la Alianza para el Progreso promovida por Estados Unidos, verdadero. Durante este gobierno se rompieron las relaciones diplomáticas con Cuba, verdadero. Se formó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para coordinar la defensa, verdadero. En 1962, Hugo Blanco encabezó la toma de tierras en el Cusco por campesinos, verdadero también. Así que la clave aquí sería, chicos, dedito, ¿bien? Todos verdaderos. 9. A comienzos de los años 60, el Perú vivió la polarización política entre la Unión Nacional Odrista, representante de la oligarquía, y el APRA, con un programa populista y reformista. El posible pacto entre ambas fuerzas generó temor a la corrupción y el autoritarismo. Ante ello, gran parte del electorado optó por un tercer candidato, un joven arquitecto sin pasado político. Este hecho marcó el resultado de las elecciones, y de acuerdo, ya, aquí la clave es la A, chicos. Claro, es la A. Desconfianza al APRA y al odrismo, pues, ¿no? Porque acá te lo dice, ¿no? La unión del APRA y el odrismo, ¿no? Generó temor, ¿no? O sea, la gente tenía desconfianza a estos dos partidos. 10. Examen de admisión. El primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry intentó resolver grandes problemas sociales y económicos. Estos incluían el abandono del campo, agro, la desigualdad de ingresos que aumentaba la pobreza y la falta de presencia del Estado por la ausencia de infraestructura. A pesar de sus intentos de reforma, un factor político que explicaba los obstáculos que enfrentó fue
Ya, es políticamente la oposición del APRA con el uno, ¿no? La C, la oposición entre el APRA y lo del odrismo, ¿no? El partido llamado UNO, Unidad Nacional Odrista. 11. Al finalizar el primer gobierno de Bernardo Terry, se agravaron dos problemas nacionales que llevaron al golpe de Estado. Ya, chicos. El pretexto, chicos, fue el tema del petróleo, así que tiene que ser sí o sí energético. Y el otro problema también es la reforma agraria. ¿Por qué? Porque Belaúnde quiso aplicar una reforma agraria, ¿ven? Pero esa reforma agraria no fue del todo, no convenció a todos, ¿no? Así que la clave es la E. Ahora, Belaúnde aplicó una reforma agraria que no tomó las tierras donde había problemas. Entonces es que Belaúnde acusó de que no pudo tomar todas las tierras de la reforma agraria porque la oposición APRA uno lo obstaculizó, ¿no? O sea, no pudo aplicar la reforma como él hubiese querido. 12. La política ejecutada durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue insuficiente debido a movimientos sociales. Se producen transformaciones sociales que rebasaron la capacidad del Estado centralista capitalino. Este gobierno puso a organizar a su favor las salidas migratorias campesinas hacia la ciudad, las cuales formaban un cinturón de pobreza alrededor. Determina el valor de verdad ya. La oligarquía perdió el control, falso. La oligarquía seguía siendo poderosa todavía hasta acá. Luego va a perder el control, ¿no? Porque obviamente los votos ya van a contar para todos. Aumentó el trabajo asalariado del sector agroindustrial, eh, falso también, ¿no? En Lima no había tanto sector agroindustrial, ¿no? Peor todavía que trabajo asalariado no va a haber, ¿no? La migración va a ser trabajo informal, ¿no? Surgió un vacío de poder ocupado por las fuerzas policiales, verdadero, ¿no? Se evidenció la necesidad de políticas reformistas estatales, verdadero también. O sea, se necesitaba hacer algo para cambiar esto, chicos. Así que la clave de la 12 es avión, chicos, avión. Ujú. Bien, chicos, ha sido para mí un placer acompañarte el día de hoy. Bien, ha sido para mí súper bonito acompañarte en un tema muy agradable. Nos vemos la próxima semana. Creo que la próxima semana tenemos nuestra última clase, chicos. Sí, bien, chicos. Entonces, la próxima semana nos tomamos la foto grupal. No te olvides, por favor. Cuídense mucho. Ha sido un súper placer para mí acompañarte. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar, ¿eh? No, jamás, jamás, Genes, jamás. Bien, cuídense mucho, chicos. Ha sido un súper placer. Hasta luego, Miss. Cuídense mucho también ustedes. Que tengan un gran día. Hasta luego, chicos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.